como la Organización Mundial de Comercio, como todos los centros internacionales de arbitraje para mediar en caso de inversión extranjera directa. Igual se han suscrito muchos tratados bilaterales, tratados de libre comercio, etcétera, y resulta que ahora en pleno proceso de globalización, en pleno proceso de libre cambio, si tú quieres, el presidente Trump empieza a utilizar los aranceles como una especie de arma de guerra. Los utiliza Ajá. contra todo el mundo. No es que él dedica esta, si tú quieres, a una región determinada, sino que impone aranceles a nivel global. América Latina, a Europa, fíjate tú, Europa, que son aliados aliados de larga data, diría yo, de Estados Unidos, le imponen aranceles fuertes a Rusia, por supuesto, aparte de los aranceles están las sanciones, y en especial a China, ¿no? Y esto, si tú quieres, desbarata absolutamente todos los modelos de negocios de las empresas, porque resulta que las empresas ya no producen en Estados Unidos, no producen en Canadá. La mayor parte de empresas que además son monopolios o son oligopolios gigantes, son grandes corporaciones, ellas producen fuera, ¿no? Es más, ni siquiera producen. Hay un proceso que se llama outsourcing. El caso de Adidas, el caso de Nike, por ejemplo, que son empresas de calzado, estas empresas no producen calzado. Estas empresas producen marcas, producen comportamientos y el calzado se genera, se produce, se hace en Vietnam, Tailandia, Indonesia, China y desde ahí se distribuye al mundo. Igual el caso de Apple. Apple no produce absolutamente nada en Silicon Valley, ¿no? Apple produce básicamente en Taiwán, ¿no? Y además, para el caso de América Latina, Apple produce en Brasil, igual Tesla, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones aprovechan las asimetrías de la fuerza de trabajo de tal manera que cuando la fuerza de trabajo es barata, delocalizan a esos sitios donde la fuerza de trabajo es muy barata, donde tiene exenciones tributarias, producen ahí y luego distribuyen a nivel mundial. Eso, si tú quieres, se sustenta en el libre comercio. Pero cuando viene Trump y te dice que te va a poner aranceles, toda esta construcción que duró décadas hacerla, está ya por los aires. Está ya por los aires y resulta que ahora, por ejemplo, un dispositivo, un iPhone, por ejemplo, ¿no? Que cuesta en el mercado norteamericano $1,800, con los aranceles de Trump pasa a costar $2,300. Igual un Tesla, igual la ropa de marca, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes ahí apreciar que aquello que se rompe, aquello que se fragmenta, es el mundo, es la construcción del mundo, y no solo es del Ecuador. O sea, sería interesante ver desde el Ecuador, pero lamentablemente somos solo geográficamente el centro del mundo, ¿no? Nos gustaría ser más importantes, pero somos un país muy, muy pequeñito. En ese sentido, por supuesto que las decisiones de Trump impactan a escala planetaria, a nosotros también, aunque ya no es Estados Unidos el principal socio comercial, ya no lo es. Antes sí lo era el principal socio comercial, ahora es el cuarto socio comercial, ¿no? Fíjate tú, Asia ya le ganó a Estados Unidos en importancia en el comercio exterior del Ecuador, ¿no? Nos golpea, por supuesto que nos golpea, pero no tanto, porque hemos diversificado nuestro comercio exterior. Y lo mismo están haciendo las diferentes economías del mundo. El problema es la relación de Estados Unidos con China. Ese es Ya. el problema, porque ahí está el centro de la producción mundial. Entonces, ahí hay una guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, pero China me parece que ha tomado decisiones mucho más inteligentes, si tú quieres, y empieza a desplazar a Estados Unidos. Fíjate lo que hace China. China dice que para diciembre de este año, todos los países que tengan comercio con China Exacto. tendrán un arancel cero. Cero. ¿Qué Ujú. significa para nosotros eso? Que nosotros vamos a cambiar el comercio exterior y en vez de venderle a Estados Unidos y que además nos facturan hacerlo para los consumidores norteamericanos, probablemente nuestros exportadores opten por ir a Rusia, opten por ir a China, ¿no? A otras regiones que son mucho más amigables, si tú quieres, para el comercio exterior. Pero esto que estamos hablando, estimada María del Carmen, ya es geopolítica. O sea, es Así es. geopolítica pura y dura. Ujú. Sí, era lo mismo que yo lo estaba analizando esta palabra que a veces es muy compleja, lo que yo he leído
yo quisiera que en sus palabras me explique qué significa esto de temas geopolíticos. Mira, los diferentes países se Ujú. mueven por intereses, no se mueven por amistades. No hay Claro, amistad entre un país y otro. Si te dicen que tu país es amigo de otro país, te están mintiendo. la Todos los mojarra con el países, queso, todos los definitivamente. países cuidan sus intereses. Y Estados Unidos es una potencia hegemónica. Esa potencia hegemónica tiene muchísimos intereses repartidos en todo el mundo. Como tiene muchísimos intereses repartidos en todo el mundo, tiene que vigilar a todo el mundo, pues por eso Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo. Estados Ok, Unidos interviene en todos los conflictos del mundo, absolutamente en todos, ¿no? Forma parte, si tú quieres, de una visión de un tablero global. Y en ese sentido, las sociedades pagan las consecuencias si por determinada circunstancia tú entras en conflicto con Estados Unidos, porque Estados ujú, Unidos puede atacarte o puede buscar formas de hacerte muchísimo daño si no le obedeces, ¿no? Fíjate tú el caso de Panamá, por ejemplo, ¿no? Panamá sufrió una invasión directa de Estados Unidos y ahora otra vez Panamá sufre las amenazas de Estados Unidos. Fíjate el caso de Cuba. En Cuba ujú. tenemos un bloqueo que ya dura varias décadas y Estados Unidos no da su brazo a torcer e impide que Cuba se integre, si tú quieres, al mundo, pues no puede integrarse al mundo. El caso de Venezuela. El caso de Venezuela, la agresión contra Venezuela fue tan fuerte, si tú quieres, que destruyó la capacidad productiva de ese país, obligó a un éxodo de millones de venezolanos al resto del mundo, justamente porque Estados Unidos entró en conflicto con el gobierno venezolano. Entonces, y Claro, así podemos enumerar en el África, en el caso del Asia también, ¿no? Y para los países, entonces necesitan, si tú quieres defenderse, necesitan crear acuerdos, necesitan crear sinergias con otros países. Y ahí tienes tú, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, el caso de Irán, ¿no? El caso de Palestina, el caso de China, el caso de Rusia, etcétera, etcétera, que buscan de una u otra forma, si tú quieres, protegerse, porque Estados Unidos puede utilizar el comercio mundial, puede utilizar el dólar, puede utilizar la tarjeta Visa, la tarjeta Mastercard que tú tienes en contra tuya. Entonces, esta lectura, si tú quieres, significa geopolítica. ya. Entender cómo los países disputan posiciones de poder, entender con quién podemos aliarnos en un determinado momento y qué significa esa alianza, porque si te alías con el uno, necesariamente el otro se va a sentir perjudicado. Entonces, ese cálculo, ese ajedrez, esas jugadas en filigrana, si tú quieres, definen lo que es la geopolítica, pero para eso necesitas una cancillería potente y para eso también necesitas un pensamiento potente, necesitas una academia diplomática, universidades que piensen, medios de comunicación que además estén elaborando estos temas. Si tú vas a Estados Unidos, tú vas a ver que los noticieros de Estados Unidos, la mayor parte del noticiero es global, porque Ujú. ellos están metidos en el mundo, pues, ¿no? Nosotros no. Nosotros no tenemos una academia diplomática fuerte, no hay una discusión de los problemas del mundo, ¿no? Máximo que vemos es Quito, Guayaquil, Cuenca, de ahí no vemos absolutamente nada más. No, nos Claro, llegan algunos ecos de las noticias de la geopolítica, pero eso juega todo, eso define absolutamente todo la geopolítica. correcto. Ahora sí ya está un poco más claro. Entonces, bueno, lo que usted me decía hace un rato, ¿no? Que ahí me hizo la contestación de dos preguntas en una, porque yo quería preguntar era, bueno, en vista de todo este tema del señor Donald Trump y todo este caldo de aranceles que en realidad, bueno, a estos países, pues no, sí les está, o sea, como usted lo dice, o sea, él quiso armar una guerra, pero yo siento como que él no se esperaba la respuesta que iba a tener. Ya, Mira, no sé si tú alguna vez viste el programa El Aprendiz. ya, Es un reality show ajá, que fue hecho por Donald Trump. ya. En El Aprendiz, varias personas mandan sus currículums para trabajar con Donald Trump. Cuando Ujú. tú ves el programa, Donald Trump les somete a estos aprendices para trabajar en sus empresas a tal nivel de estrés
ya, casi parece tortura psicológica, ¿sabes? Entonces, ya. Donald Trump está acostumbrado a ese tipo de comportamiento, ese tipo de trato. O sea, él no admite en su cabeza otro tipo de trato que no sea llevarte al límite y humillarte. En ese programa, si tú ves El Aprendiz, ves cómo lo humilla a las personas. Pero Ya, hay personas que resisten la humillación, otras que no, pues. Pero si así te es. humilla una vez, la siguiente vez te vuelve a humillar mucho más, y la siguiente vez mucho más, y la siguiente vez mucho más, y afecta a tu autoestima. Por eso es interesante que lo veas. Se llama El Aprendiz, está en YouTube, tú lo puedes descargar, y ahí puedes entender cómo piensa Donald Trump. O sea, Ok, Donald Trump es una persona que te orilla a la humillación, y en la humillación hay negocio. Cuando él siente que estás absolutamente humillado y estás de rodillas, ahí te dice negociamos. Entonces, ya, él, o sea, utilizó esa metodología, y la inmensa mayoría de países pasó eso, se humillaron. Le dijeron a Trump, conversemos, excepto Rusia, por supuesto, que está en conflicto con Ucrania, y excepto China. China le claro. dijo, bueno, si tú me pones un arancel, yo te duplico nada más. Es como un póker, ¿no? Tú me pones, yo te pongo uno más. Tú subes la apuesta, yo te subo la apuesta. Y empezaron a jugar póker. Cuando Donald Trump se da cuenta que en ese póker se le hunden las bolsas, porque las bolsas, al anticipar el modelo de negocio, dicen cómo los consumidores van a tener el mismo nivel de consumo con esos aranceles que pone Trump. Entonces, eso va a significar menor nivel de consumo, menores niveles de rentabilidad de las empresas, y cae la cotización de las bolsas, de las empresas. Y al caer la cotización, o sea, se derrumba todo, y ahí las empresas, Apple le dice, mira, tengo que traer mis dispositivos de China, no puedes poner esos aranceles. ¿Qué Claro. hace Trump? Entonces dice, ya está bien, y suspende los aranceles a básicamente cierto tipo de electrónica, ¿no? Que es la que se produce en China y se vende en Estados Unidos. Pero hay una cosa real, casi todo se produce en China. China es Exacto. literalmente la fábrica del mundo. O sea, y China tiene algo que los economistas llamamos economía de escala, porque tiene 1.400 millones de personas. Entonces es casi imposible competir con China, porque ahora tienen los dos factores de la producción. El un factor es capital y el otro es trabajo. Antes Estados Unidos tenía capital, Ujú, pero por eso trasladaron las empresas a China, porque el trabajo era más barato, pues. Pero ahora claro. China logró acumular capital, y ahora China tiene capital y tiene trabajo. ¿Qué es lo que Ujú, hace China? China apunta ya a convertirse en la potencia dominante del siglo XXI, ¿no? Le desplaza a Estados Unidos y empieza a jugar la geopolítica como potencia dominante. Llega a claro. acuerdos con países, hace inversión extranjera directa en Brasil, en África, financia infraestructura, etcétera, con una ventaja, y es que, a diferencia de Estados Unidos, que tiene un enorme gasto militar porque tiene que soportar cada vez gastos crecientes, tiene que financiar la OTAN, tiene que financiar las bases militares a escala planetaria. Los chinos no tienen eso, no tienen ese gasto militar tan fuerte que tiene Estados Unidos, y eso les permite que parte de su excedente pueda ser reutilizado dentro de lo que es el mercado interno y financiar el desarrollo de sus ciudades, de su infraestructura. Y resulta que hoy por hoy China ya empieza a, si tú quieres, a desplazar en algunos temas importantes, por ejemplo, patentes. La aprobación de patentes es clave para todo lo que es la innovación. Y Ujú, China en este momento le triplica en patentes a Estados Unidos. ¿Y qué tienes tú? Tú tienes ya un conjunto de empresas que van a exacto. desplazar a las empresas más grandes y van a tomar ese lugar. Por ejemplo, Apple. Apple es la empresa más importante del capitalismo en este momento, ¿no? Pero Ujú, ya los chinos tienen su empresa que va a reemplazar a Apple, que es Huawei. Tesla es otra de las empresas de Elon Musk, ¿no? Importantísimas, pero los chinos ya tienen la empresa que va a desplazar a Tesla, que es BYD, ¿no? ajá, Nvidia, ¿no? Que es otra empresa de semiconductores y demás. Los chinos ya tienen empresas de semiconductores para reemplazar a este tipo de empresas. Entonces, fíjate tu inteligencia artificial, ¿no? ujú, Fíjate, OpenAI ya ha sido desplazada por DeepSeek, si tú quieres. ya. Y DeepSeek es de código abierto, además. O sea, los chinos Ujú, poco a poco empiezan a disputarle en competitividad en los centros neurálgicos de la competitividad, que son
las industrias de alta tecnología. Ahí están haciendo chips de 7 nanómetros, están con nuevos descubrimientos científico-tecnológicos. En China se gradúan cada año alrededor de 4 millones de científicos, de ingenieros, técnicos y científicos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes competir con ese país? Dime, ¿cómo? ¿Cómo puedes? Claro. Claro, o sea, es que es verdad lo que usted dice, o sea, es algo impresionante porque más que todo la metodología de educación de ellos también, o sea, lo poco que podía analizar este país, o sea, para nosotros es algo normal que los estudiantes desde pequeños solamente tengan una jornada educativa, pero lo poco que yo he podido aprender de ellos es que, por ejemplo, les dan la jornada regular y como parte complementaria y estricta, también les enseñan este tipo de tecnología, todo eso. Entonces, como lo dice usted, o sea, cada año se gradúan muchos científicos, o sea, y es algo impresionante, ¿ya? Y, o sea, le soy sincera, yo es una envidia sana, o sea, como quisiera yo decir a mucho orgullo, mi país, Ecuador, tiene la misma metodología de educación o de enseñanza que ellos, o sea, que Asia. O sea, de pronto podemos, aplicándolo por el lado del corazón de padre o corazón de madre, ah, no, es que lo vas a hacer estudiar mucho a tu hijo, pero es que para eso está creado el cerebro humano, Claro, ¿ya? totalmente. Para aprender, completamente aprender. Nosotros somos como una esponja. Entonces, ¿por qué Exacto. tratamos de limitar a los niños y decirle, ah, no, solamente que aprenda las vocales, después el abecedario, del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 100? Si cuando otro país como China o el monstruo que es Asia, ya ellos de 7, 10, 11 años ya les están enseñando hasta armar esto, los muñequitos, estos, Sí, sí, sí. Mira, muñequitos para que veas la artificiales. distancia, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en China, tú ujú. ya no utilizas efectivo para los pagos. Por Ya no supuesto, así utilizas es. efectivo. Nadie utiliza efectivo. Nadie, nadie, nadie. Ujú, Todos los pagos son hechos por códigos QR en tu celular. ujú, Aquí, cuando se planteó el debate en el Ecuador de utilizar códigos QR, la gente protestó y dijo que eso significaba salir de la dolarización. Les llamaban ecuadólares, se inventaron cualquier cosa. O sea, ujú. hay una, aquí nuestras élites tienen una resistencia a todo lo que es innovación. Cambio. Son élites muy, muy rentistas, se quedaron mucho en el siglo XIX, el siglo XX. Entonces, algo tan común en el mundo que es pagar con códigos QR en tu celular. Aquí en el Ecuador eso es imposible, porque si Ujú. propones que se va a pagar con códigos QR, te van a decir que eso es salir de la dolarización, la gente va a querer ver el billete de la dolarización, tenerle al dólar físicamente Claro, ahí, cuando en el mundo ya el mundo está abandonando el papel moneda, está abandonando la moneda, si tú así quieres, es. metálica, ¿no? Pero aquí todavía estamos muy metidos en el siglo XX, si tú quieres, todavía no nos aventuramos y tenemos miedo del siglo XXI. Tenemos miedo de lo que significa el siglo XXI. Nuestro debate es muy acotado, es básico, y cuando alguien nos propone cuestiones del siglo XXI nos asustamos. Inmediatamente nos replegamos sobre nosotros mismos y tenemos miedo de eso. Queremos lo típico de siempre, no hacer lo que hemos hecho durante los últimos años, pero el mundo está cambiando. ¿No? El mundo avanza a una velocidad de vértigo y nosotros podemos ver ya robots que tienen Ujú. capacidades humanoides que están ahí. Podemos ver fábricas que están ya manejadas por robots, ya no por seres humanos. Las fábricas, por ejemplo, de Xiaomi, que es la que produce celulares, línea blanca, y ahora está produciendo autos. En las fábricas de Xiaomi, todo, absolutamente todo está robotizado. El número de trabajadores que manejan una fábrica de esas es muy pequeño y la productividad es enorme. Claro. Entonces, nosotros como sociedad, fíjate tú, todavía nos resistimos a eso. ¿Cuántos científicos producimos por año aquí en el Ecuador? ¿Cuántas patentes registramos? ¿Cuánta Ujú. inversión en desarrollo en científico tecnológico hacen las empresas, hace el Estado? Y tú vas a ver que es mínimo, ¿no? Lamentablemente es mínimo. Y mientras eso sea mínimo, el país no tiene salida, el país no tiene futuro en ese sentido. Completamente de acuerdo. Yo, así mismo, yo no le veo progreso mientras no rompamos esas limitaciones que nosotros mismos
De pronto será por Latinoamérica, por creencias o por yo qué sé, nosotros mismos nos autoimponemos, Efectivamente, es ¿sí? así, Así es, efectivamente. economista, eh, bajo su criterio, ¿qué posibilidades de que esta crisis arancelaria provoque una recesión a nivel mundial y a nivel país? No creo mucho porque cuando se ponen aranceles, es el consumidor del país que pone aranceles el que paga eso. Ya, Trump lo hace para estimular su consumo interno, si tú quieres, para estimular el desarrollo de su industria, que está muy venida a menos, pero se necesitan otro tipo de políticas, ¿no?, para poder desarrollar la industria. Esperemos, soy de las personas que esperemos que Trump aprenda, ¿no?, aprenda lo que está pasando, que los políticos de Estados Unidos le digan a Trump que no puede seguir así, porque si Trump persiste en la guerra arancelaria, lo que tú dices es real, o sea, se viene una recesión. ¿Qué significa esto? Digamos, por ejemplo, digamos que la empresa Apple tiene pensado vender, qué sé yo, 100 millones de dispositivos Apple en Estados Unidos. Ese es ya, su, ¿no?, a un precio de alrededor de entre 1.200 y 1.800 dólares cada dispositivo, ¿no? Entonces, si no pasa nada, venden esos 100 millones, de pronto venden un poco más, de pronto un poco menos, y los inversionistas que apuestan, que compran las acciones de Apple, dicen, no, pues Apple va a ganar porque va a vender 100 millones, acaban de decir que va a vender 100 millones y la economía puede absorber esos 100 millones. Viene Trump y de pronto dice, no, aranceles a China, y resulta que los Apple, los dispositivos Apple, los iPhone que llegan a Estados Unidos suben de precio, ya no cuesta al consumidor 1.800, cuesta 2.300. claro. El mismo dispositivo. ¿Qué hace el consumidor? El consumidor busca una marca parecida, de menor valor, o se abstiene de Migra por lo comprar. más económico, obviamente. Y de los 100 millones que pensaban vender, van a vender menos, van a vender 90, van a vender 80, y eso significa que la rentabilidad va a ser mayor. Entonces, si tú eres inversionista, ¿no?, y además compraste las acciones de Apple a un precio, pero si tú vas a ver que Apple no va a vender 100 millones, ¿qué haces con tus acciones? Las vendes, ¿no?, y buscas Claro, otro tipo de acciones porque sabes que Apple no va a tener esa rentabilidad. Si todos hacen eso, todos empiezan a vender las acciones se vuelven demasiado baratas y el precio cae. El promedio, que es la cotización bursátil, empieza a caer y el valor bursátil de las empresas empieza a disminuir. claro. En miles de millones, en miles, en decenas de miles de millones empieza. Entonces, Apple, que costaba 2 billones de dólares, producto de esto, la cotización bursátil bajó a 1.800.000 millones. Entonces, fíjate, se perdió valor en eso, pero Apple se puede recuperar. Una vez que liberó los aranceles, empezó a recuperarse, pero otros sectores de la industria no. Si esto se produce a nivel generalizado, si Estados Unidos empieza y si China, además, China ya no puede colocar todos los iPhones, pues. Claro, China, pues. las empresas, claro, las empresas se quedan con capacidad ociosa, si tú quieres, tienen que buscar qué más producir, ¿no? Y ahí también se produce una especie de disminución del movimiento económico. Esa disminución del movimiento económico que se nota inmediatamente en las bolsas de valores son una especie de indicativos. Cuando estás en el hospital y te ponen esa cosa en el corazón que se llama electrocardiograma, el Ujú, electrocardiograma te mide, o sea, segundo a segundo cómo late tu corazón. claro. La bolsa de valores es así, es como un cardiograma que te mide segundo a segundo cómo late el capitalismo a escala global. Ujú, Entonces, cuando las percepciones que tienen los tenedores de bonos, los tenedores de acciones, los tenedores de papeles, empiezan a cambiar, ¿qué hacen? Entonces buscan valores seguros. ¿Cuáles son los valores seguros que se refugian los inversionistas? Si caen las acciones de Apple, si caen las acciones de Tesla, si caen las acciones de Nvidia, todos los inversionistas se refugian básicamente en dos tipos de acciones. La una son los bonos de la Reserva Federal, ¿no?, de Estados Unidos, y la otra son los commodities, especialmente el oro. Se refugian en el oro o se refugian en los bonos, ¿no? Y ujú, después, cuando ven que otra vez se recupera, salen de los bonos, salen del oro y vuelven a especular. Pero ese es el capitalismo, ¿no?
Y Trump está jugando como un niño travieso con un juguete nuevo y desarmando las piezas de la globalización. Ojalá le paren a tiempo antes de que el daño que está haciendo sea irreversible, pero es para Estados Unidos, no para China. claro. O Ah, sea, el ya, ok. principal país que va a sufrir las consecuencias de todo esto son los Estados Unidos. No Así es es. Ecuador, no es Perú, no es Colombia, no es Claro, China, es Estados Unidos. para ellos. Correcto, ya. Eh, Otra pregunta. Como agarrándome de lo que usted dice de la inversión con oro y todo eso, ¿qué tan probable o qué tan alucinado podría ser de que esta sea una estrategia de Trump para intentar introducir la criptomoneda y el negocio con el oro? Lo que te había dicho, el oro es un commodity, el oro está ahí, es un valor refugio. Ujú. Digamos que tú tienes este rato unos $100,000. Ya, Si lo pones a plazo fijo, te dan el 5%, 5 o 6%, los bancos. Entonces, pero si lo pones en acciones, las acciones te pueden dar un rendimiento hasta del 8, 10%. Puedes poner acciones de, no sé, aquí Supermaxi, por ejemplo, que siempre tiene rentabilidades y demás. Y ganas un poco más de lo que te da la bolsa, o sea, que te da, se llama renta fija. ¿Ya? Pero digamos que compras las acciones de una empresa y tú calculas que vas a ganar al final de año de esos $100,000, al menos 10,000. Y con esos $10,000 ya planificas tu vida, pues dices, voy a pagar esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer por aquí, por acá. Cuando de pronto resulta que a medio año o al inicio de año las acciones que tú invertiste empiezan a perder dinero. Y en vez de tener $10,000, no tienes ya 10,000 ni 1,000, tienes menos. ya. ¿Qué haces? Le dices a tu broker, oye, vende, ¿no? Y el broker te dice ya, o el broker te recomienda, te dice, voy a vender estas acciones para evitar que siga cayendo y voy a comprar acciones de oro, voy a comprar oro. No es que Mm, compra oro físico, porque el oro físico no se vende, sino que simplemente va a ujú. una casa de asimismo de valores y compra oro y te dice, he comprado tanto oro, que la cotización está cerca de $3,000, por ejemplo, la onza. Y los $3,000 y te sostiene ese valor. Tus $100,000 se Bien. mantienen el valor, no pierdes. Entonces, hasta que después ve que tú ves, el broker te dice, mira, y otra vez la acción que tú compraste empezó a subir de nuevo. Voy a vender el oro y voy a comprar otra vez la acción. Entonces, ese Mm, es el juego que hace tu broker de bolsa, ¿no? A tu ya, inversión. Tú le das a él para que él invierta, ¿no? En una casa de valores y todo lo demás. Entonces, Trump no hace eso por el dólar, si tú quieres. El oro ya es valor refugio por sí mismo. O ya. sea, no necesita hacer nada Trump ni nadie, porque los inversionistas, cuando sienten que hay problemas, se refugian, pues. Van a un sitio donde se refugian y ese sitio es el oro. Lo Ok. otro, las criptomonedas tienen otro comportamiento. Ah, Las ya. criptomonedas no tienen una cotización diferente, tienen que ver con los tokens y tienen un mercado muy especializado y necesitas saber para invertir en ese mercado. Porque Claro. si no sabes, probablemente pierdas. Entonces, el Bitcoin tiene mucha volatilidad. El día de hoy te puede costar 85,000, pero Ujú. mañana en la mañana te puede costar 55,000 y pasado Ya. mañana puede subirte a los 90,000. Por eso el Bitcoin no es utilizado ni como refugio ni como valor de inversión. O sea, salvo para determinado tipo de mercados. Entonces, Trump no tiene absolutamente nada que ver con estas criptomonedas y Sí. el oro como refugio es una cosa normal, igual que los bonos de la Reserva Federal. Mm. Eso, estimar a mí el cambio. No sé si se pudo entender la Sí, explicación. sí, 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 es que esa era mi duda, por eso le pregunté, porque, como le digo, o sea, se ve mucha información y a veces lamentablemente hay que reconocerlo, es información basura, ¿ya? Porque usted sabe que las redes sociales en la actualidad son como un río, trae de todo, ¿ya? Y uno Ujú, es el que tiene que, de manera prudente, aprender a tamizar la información y informarse en lo que se recibe, pues, ¿no? Que fue lo que ujú. nos pasaba cuando fue la época de la pandemia, que nos bombardeaban de muchas cosas y las realidades eran otras. Eh, Exactamente. Cuénteme, Pablo, ¿cómo podrían reaccionar los mercados financieros
con esta situación si es que no cambia o el señor Donald Trump no hace ese cambio que usted sugiere? Yo pienso que los mercados financieros van a revisar las cotizaciones a la baja, sobre todo de algunas empresas icónicas del capitalismo. Pienso básicamente en Tesla, pienso en Nvidia, porque ya hubo la prohibición de que Nvidia le venda artículos a China, ¿no? Y eso va a significar que la cotización de Nvidia probablemente baje. Apple también puede ser que baje, pero esos son sectores que tienen muchísimo, muchísimo poder. Alphabet, que es la propietaria de Google, también estaba a la baja. Entonces hay un ambiente de incertidumbre, un ambiente de espera y ver cómo se resuelve la situación con China. No, si finalmente Trump cede y China también. Para China esto también es una oportunidad para diversificar más sus mercados, porque el mercado norteamericano es importante para China. El mercado norteamericano representa más o menos el 15% de sus ventas. Entonces China tiene que Ujú, ver de dónde y cómo reemplaza ese 15%. Por eso la estrategia de China es arancel cero, es decir, tú puedes vender a China lo que quieras, que ellos no te van a poner ningún arancel, ¿no? Lo que les vendas, ¿no? Tienen capacidad adquisitiva además. Otra cosa que me parece interesante que surgió después de las sanciones con Rusia es el sistema de pagos y compensación interbancarias. El sistema de pagos y compensación interbancarias utiliza un código que se llama SWIFT. ujú, Este código SWIFT es una especie de número que tiene cada banco privado a escala planetaria, ¿no? Y con ese código se validan las transacciones que se hace desde una región a otra, tanto entre estados como entre empresas o personas. Entonces tú, si quieres transferir al Paribas de Francia, necesitas pedir el código SWIFT del Paribas, por ejemplo, para hacer la claro. transferencia, ¿no? Eso, con las sanciones de Rusia y China e Irán, empezaron a desarrollar un sistema paralelo al sistema SWIFT. Y ahora hay un sistema, fíjate, en el sistema SWIFT una transferencia te puede durar hasta 2 o 3 días. Sí. Cuando tú haces una transferencia de un banco a otro y tiene que constatar y demás. China acaba de inaugurar un sistema de transferencias de pagos, un sistema de compensación de pagos entre países, empresas y personas a escala mundial, en Ujú, donde las transacciones ya no pasan por el código SWIFT, sino un sistema propio de los chinos, y se ujú. demora aproximadamente 7 segundos para validar y compensar la transacción. De 2 o 3 días pasamos a 7 segundos. ¿Qué te parece? A mí, en realidad, me parece un golpe recontra que bajo para Estados Unidos y para ese tipo de negociaciones. Pero a su vez, para ellos es una estrategia que yo, de pronto, en mi bajo conocimiento, para mí era una estrategia que ellos la tenían ahí guardadita, ¿ya? Y No, no que sé, en todo caso está otro, ahí. No sé si exacto, te o sea, digo que que está, en todo caso está ahí. Mm. ajá, o sea, como que la tenían ahí y como que estaban esperando, como cuando uno está pendiente de que hierva la leche y solamente pestañea y se le derrama la leche. Así, o sea, para mí o sea, todo es tan estratégico de parte de ellos que me atrevería a decir que ellos ya lo estaban esperando, de pronto. O sea, es lo que yo siento, pero usted es el que sabe más de esto. Este, eh, economista, ¿usted cree que a largo o a corto plazo todo este tema podría afectar en el comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica? Totalmente, totalmente. Y ahí vamos a ver un proceso de diversificación, sobre todo con Asia, y ese proceso ya se ha dado en el caso del Ecuador. Mira, Ya. hace algunos años Estados Unidos era el primer socio comercial, el primero. Ujú, Luego la Aladi le reemplazó a Estados Unidos y pasó a ser el segundo socio comercial. La ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración y nuestros principales socios en la ALADI son Colombia y Perú y también ujú, México, ¿no? Pero fíjate tú, el comercio con Colombia, Perú y la ALADI, este momento es el primero que tenemos en nuestra balanza comercial, ¿no? Entonces pasó al segundo lugar. Luego se firmó el TLC con Europa. ujú. Firmamos el TLC con Europa, podemos meter nuestras mercancías en Europa, podemos comprar en Europa y demás, y Europa pasó a ser el tercer socio comercial y Estados Unidos, fíjate tú, pasó del segundo lugar al tercero. Al Primero tercero. Aladi, segundo Europa, tercero Estados Unidos.
Y en los últimos años, los chinos nos empiezan a abrir un montón de oportunidades para vender Ujú. camarón, para vender cacao, para vender un montón de cosas, ¿no? Y nos firmamos un tratado de libre comercio igual con otros países de Asia como Tailandia, Vietnam y demás. Y resulta que ahora Asia y China se convierten en el tercer socio comercial. Entonces, fíjate, tu primero es Aladi, segundo es Europa, tercero es Asia, China, y le desplazan a Estados Unidos al Cuarto, cuarto lugar. claro. Entonces, a futuro, Estados Unidos caerá al quinto, o sea, al quinto lugar, ¿no? China va a Ujú, despuntar ahí con otros países y le va a desplazar a Estados Unidos al quinto lugar. Esos son los datos del Ecuador. Te estoy claro, dando exactamente los datos a diciembre del año pasado y enero del presente año. Los puedes revisar en la base de datos. No tiene nada que ver lo que yo diga o deje de decir mi opinión, sino que te paso el dato exacto. En este momento Estados Unidos es claro. el cuarto socio comercial del país, el cuarto. Era el primero. Con esto de los aranceles, mucho me temo que se desplace al quinto o sexto lugar. Es decir, nuestra balanza comercial de aquí a unos 2 o 3 años ya no será fundamental con Estados Unidos, será con la Claro, LADI, será con, de pronto me imagino, será con Europa, será con Rusia, al que vendemos bastante, por ejemplo, le vendemos flores, será con China, será con Tailandia y al final de la lista Estados Unidos. Hacia allá claro, vamos. sí, definitivamente. Eh, en lo que es Latinoamérica, Ecuador, ¿qué sectores de la economía se verían afectados por por este tema con Estados Unidos? Tenemos algunos, ¿no? Tenemos camarones, tenemos algo de flores que vendemos ahí, petróleo también, que en Estados Unidos los brokers de petróleo lo compran para después negociarlo, ¿no? O para refinarlo allá. Alguna madera también, sombreros de paja toquilla, pero básicamente eso, ¿no? No, no son sectores que no podrían diversificar, son sectores que tienen la capacidad de diversificarse. Algo de banano también, aunque el banano va básicamente a Rusia y a China. Mm. Ok, ya. Bueno, vuelvo y repito, o sea, como todo, se dice de todo, ¿no? De todo da la viña del Señor, como dicen por ahí. Este, dicen que cuáles posibles repercusiones a largo plazo de esta crisis a nivel global. O sea, no solamente hablando de Ecuador, sino a nivel mundial. Ya, usted ya me Eh, acaba de hacer este ejercicio y me dice que de acuerdo a este ejercicio, prácticamente Estados Unidos estaría en el quinto puesto, ¿verdad? Entonces, y a nivel global, ¿qué repercusiones tendría si Donald Trump no puede decir no da su brazo a torcer, sino que no analiza esta situación? lo más probable es que Estados Unidos se aísle y se aísle de alianzas estratégicas que tenía, por ejemplo, con Europa. Hay ya signos de ruptura entre Europa y Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, el caso de Ucrania. Estados Unidos tiene una agenda muy particular en sus negociaciones con Putin, que no Ujú, contemplan ni a Ucrania ni a Europa, y Europa persiste en la guerra. Entonces claro. ahí ya hay roces, si tú quieres. Estados Unidos pretende cobrarles a los socios de la OTAN la membresía en la OTAN. Ujú, Es que Donald Trump es así. Donald Trump siempre ha sido así. Fíjate su residencia de Mar-a-Lago, la que él tiene, ¿no? La famosa residencia. Cuando él la compró, esa residencia estaba cayéndose a pedazos, ¿no? ¿Qué hizo él? La lotizó y les dijo a los grandes oligarcas, mira, ¿quieres vivir al lado mío? Paga, cuesta tanto, tantos millones. Fíjate lo que acaba de hacer con la carta dorada, ¿no? La Golden Card para la ujú. visa. Les dice, si ustedes tienen 5 millones de dólares, 5 millones, yo les Sí, doy esta carta. créame que ahí sí para mí choque, bueno, como el sueño americano, dice uno, ¿no? O sea, o sea, cuánto uno a veces invierte pasatiempo, vergüenza, dinero, yo qué sé, por intentar tener eso, y para él es tan fácil de decir, págame y te la doy. O sea, que para mí eso sí fue algo, perdónenme la palabra, pero fue una bajeza.
eh, Es que mira, definitivamente Trump sí. es así, tienes que entender eso. Ujú, Trump piensa de sí, esa manera. O sea, te dice, ya, ¿quieres la residencia en Estados Unidos? Paga. ¿Quieres vivir ujú, al lado mío de mar a lago? Paga. ¿Quieres sentarte conmigo en una mesa, en una, qué sé yo, en un cóctel? Paga. ¿Quieres tomarte un ujú. selfie conmigo? Paga. ¿Quieres que yo hable de ti en alguna cosa? Paga. Wow, wow. ¿Quieres Créame que, que la- ¿quieres que te reciba en la oficina oval? Ya. Yo te recibo en la oficina oval, paga. Y les dice eso a los miembros de la OTAN. Ya. ujú, Les dice ya, ¿quieren estar en la OTAN? Paguen. Es que sí pagamos. No, no están pagando. Yo estoy pagando todo. Ustedes ahora pagan. Trump es así. Entonces, con Trump, ya te digo, tienes que ver ese programa El Aprendiz. Paga. Si quieres sí, algo, paga. Si quieres definitivamente cualquier lo cosa, voy a ver. paga. Ya usted me dejó enganchada ya con esto. Entonces, es un tipo que piensa así. Su Ujú, estructura mental está así. Y esa ujú, estructura mental es la de él y de toda su camarilla, pues. De toda claro. esa burguesía corporativa que está con él, que pagan absolutamente por todo. Por ejemplo, si hubiese tenido esta entrevista, Trump te había dicho, ya, María del Carmen, yo doy la entrevista, ¿cuánto me pagas? Claro, Claro, así créanme es. que me dolió el pecho. O sea, algo, una burla, un chiste negro. Me dolió el pecho al entender esto de parte suya, porque en su momento, cuando nuestro señor presidente electo estuvo en la posesión del señor Donald Trump, entonces, por ahí hubo esos comentarios de que sí, él estuvo ahí, pero porque pagó. Exactamente. ¿Quieres estar en mi posición? Paga. Ya. ¿Quieres Ujú, estar en la primera fila? Paga. ¿No te alcanza la plata? En la fila de increíble, la mitad. definitivamente. Sí. Pablo, Entonces, ahí muy es que no interesante. hay amistad ahí. Es muy interesante esta entrevista, Pablo. De verdad, quisiera que usted me conceda un nuevo programa porque de verdad que me he quedado corta con todas las preguntas que quería hacerle, pero lamentablemente ya tenemos que empezar a cerrar el programa. Entonces, quisiera extenderle la invitación para una próxima entrevista de mi programa Claro, Más allá del micrófono. Sí, ha sido claro, un claro. gustazo inmenso conocerlo y poder compartir este programa con usted. Y bueno, pues amigos, recuerden que eh, en mi programa tratamos temas muy interesantes, trato siempre de coger información con las personas más representativas de nuestro país y hablar de los temas actuales, no solamente de Ecuador, sino a nivel mundial, porque es lo que nos interesa a todos, porque hacia allá vamos y no debemos de cerrarnos jamás a aprender. Recuerden, amigos, que este fue un programa más de Más allá del micrófono que se transmite en vivo. Este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales, Ayú Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica, Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Estar. Muchísimas gracias, Pablo, por Ya, María del la Carmen. entrevista esta noche. Que Hasta tenga una pronto. excelente noche. Igualmente. Hasta Adiós. luego. Chao. Adiós.